Queso rallado artesano, recomendado por Sergio Puglia en todas sus comidas. El queso se llama artesano. Presenta Supermercado Malbatajam, Carlos de la Vega y Turubí. Venís por precio y volvés por calidad. Nuestro cerebro, que se alberga en nuestra cabeza, es seguramente uno de los órganos más interesantes que tenemos. Y no siempre lo miramos con la atención debida. Tenemos, bueno, a través de la literatura y de cierta cosmogonía, la mirada muy puesta en el corazón. Sin embargo, el comando o la sala de comandos parece estar un poquitito más arriba. El doctor que nos acompaña es neurocirujano, el doctor Álvaro Córdoba. Además, es un hombre de música y de guitarra. Y parecería ser que trabaja con lóbulos distintos de su cerebro. Vaya a saber cuál es. Para esta ductilidad. Bienvenido. Muchísimas gracias. Es un honor de estar de vuelta contigo y siempre conversar de estas cosas que son muy lindas de filosofar, digamos. Ahí está. Y entenderla de esa manera. Sí, a veces uno nunca sabe bien cuál es a pesar de que ahora se sabe bastante más que antes, ver un poco cuál es realmente la topografía de lo que uno está usando en ese momento. Antes era bastante más localista, las diferentes teorías de los grandes neurocientíficos, neurólogos y neurocirujanos del pasado. Ahora, con las resonancias magnéticas funcionales y todo, se ha demostrado cosas muy interesantes y determinadas áreas que no se suponía que se podían activar en actividades musicales, sobre todo. Muy, muy interesante. Muy interesante. Y en todo esto, la terapia, o mejor dicho, yo no lo voy a decir terapia porque parece que uno entra en el territorio de la cura, pero sin lugar a dudas la música puede entrar a funcionar en nuestro cerebro como un estímulo positivo. Bueno, y por eso le decimos sanador, ¿no? En cierta medida sí, yo creo que hay todo un componente que además no es empírico como... En realidad era empírico en la época de que no existía el método científico. Claro. Pero era válido tanto como lo que era científico en su momento o lo es en su momento, porque llamativamente uno explora la historia de la música y la medicina y hay conceptos empíricos para aquel momento de los grandes filósofos del pasado, que se remontan a 3, 4, 5.000 años de repente de antigüedad, que están, digamos, pregonando determinado uso de la música para determinadas situaciones patológicas. Y llamativamente hoy se volvió a eso con sustratos científicos y con demostración, como decíamos hoy, de resonancias funcionales, hasta un artículo de hace muy poco tiempo, de hace 2 años, en el World Neurosurgery salió, que es la influencia de la música de Mozart, Beethoven y Bach, sobre todo, en los rangos de composición que tienen de determinadas frecuencias de hercios, sobre todo Mozart, en la recuperación de determinadas patologías cerebrales. ¿Cuáles, por ejemplo? Bueno, básicamente ahí dan ejemplos interesantes en cuanto a cirugías despiertos, por ejemplo, que ahora se volvió a usar mucho. Personas que están despiertas y son operadas de su cerebro. Sí, de determinadas lesiones. Sí, les dicen, por ejemplo, hay varios ejemplos interesantes de pianistas, de guitarristas, que se les decía de que pensaran en una sonata entera de Mozart como Clara Haskell, por ejemplo, la pianista, y lo hizo en toda la cirugía y tuvo una recuperación mucho mayor. Después se demostró por neurocirugía funcional que hay un aumento de las conexiones bitemporales mesiales, que se llaman, de la cara interna, de los dos lóbulos temporales, más en los músicos que en las personas que no son músicos. Entonces, o sea que usted lo tiene. Pienso que vas a saber, supongo que sí, pero eso tampoco se puede, pero supongo. Pero quizás el entrenamiento y la neuroplasticidad, que es un poco el concepto, facilita que el músico tenga mejor o mayor recuperación en cuanto a lo que podría ser una agresión cerebral. Bien. Y usted lo es, de hecho, ¿no? opera, usa el bisturí, por un lado. Como decíamos en algunos casos, abro y cierro también. Bien. ¿Y también toca en los quirófanos? ¿Hace música en los quirófanos? Sí, eso se remonta a la época de estudiante de neurocirugía, o sea, de posgrado de neurocirugía y estudiante de medicina también, ¿no? Porque mismo en las guardias, sobre todo en la época de emergencia, con los grandes maestros que tuvimos enseñando medicina general, la emergencia del hospital de clínica sobre todo, y la guitarra era siempre un elemento más de vínculo. Claro. Y un elemento más de cómo se veía que el relacionamiento de los colegas mejoraba sustancialmente y la situación de la empatía que se podía generar entre un posgrado, un leuco, como decíamos nosotros, sí,
o un estudiante de medicina, o un interno, o un residente, no era de la misma tensión previa o de la misma jerarquización, esa que a veces en los seres humanos tenemos que atender de jerarquizar y la función de cada uno mandar al otro y cosas por el estilo. Llamativamente recuerdo cómo personas de muy difícil carácter, era una sorpresa ver cómo uno u otros que tocaban también, Claro. ¿no? Uno podía hacer eso y la situación en la relación cambiaba y cambió hasta el día de hoy. Estamos hablando del año, en mi caso, el año 85, 86, y algunos grandes colegas que tuvimos, que hoy son médicos muy eminentes, algunos por desgracia fallecidos, recuerdan ese hecho más que yo todavía. Doctor, usted recibió una intervención quirúrgica motivo de una lesión importante tumoral, ¿verdad? Sí, eso fue en el 94. ¿Dónde tenía el tumor? Mediastinal. En el mediastino. Un linfoma mediastinal, que por suerte después fue un Hodgkin bastante agresivo en su momento. Al principio no quedaba claro si era un no Hodgkin de alto grado o otros peores todavía. Ahí empezamos a vivir el tema de cuánto iba a vivir. Pero después el tratamiento, gracias al profesor De Bellis en su momento. Bien. ¿Cuánto lo ayudó la música ahí? Bueno, ahí fue muy bueno cuando pude retomarla. Porque Bien. ¿Y usted pensó que iba a poder volver a ella? Bueno, a veces es difícil por la misma quimioterapia, claro. Pero lo que pasa que ahí está el tema de que es uno el que tiene que pelear contra varios enemigos ocultos y tiene que estar dispuesto a hacerlo. Es una prueba de entereza espiritual. Se duda mucho, se llora mucho, se deprime mucho y a partir de ahí se sale de alguna forma y la guitarra ayudó. La guitarra, los amigos, guitarristas, los grandes músicos que me rodearon en ese momento, que iban a saludarme algunos como si fuera su nieto, como Agustín Carlevaro, por ejemplo, en su momento, como el maestro Roberto Montenegro, el cual me había programado un concierto con el Sodre antes de que me enfermara y me dijo, el concierto no te lo voy a mover y vamos a tocar igual, aún bajo la dosis de quimio. Y fue lo que hicimos, tocar Vivaldi en la Catedral de Florida bajo su batuta. O sea que gesto que hasta el día de hoy y más allá también lo voy a conservar en el alma, ¿no? Doctor, aquí dice Mabel, felicitaciones por el invitado, el doctor Córdoba, excelente profesional y mejor persona. Abrazo, doctor neuromusical. Sí, eso está bien, ya sé quién es, me imagino por el Facebook y por bueno, todo. Es alguien que se llama Mabel y que le escribe en ese tono. Estuvo muy bien. Nelly dice, un excelente profesional, felicitaciones doctor. Patricia Pisaco agrega, gran cirujano, gran concertista y agrega con mayúsculas y muchos énfasis a través del signo de exclamación, gran persona. Lo felicito. Patricia es divina, es una gran nurse también y compañeras de muchos años, de aquellos tiempos justamente difíciles de la española, ¿no? Tuve el honor, dice Adriana Mederos, y el placer de conocer al doctor Paravís, más conocido como el doctor Santiago Chalar. Y en ese mundo pasé muchas guardias divinas. Claro. Ahí está el tema. Que me imagino que ahí la guitarra también debía de sonar precioso. Sin duda. ¿Verdad? Incluso recuerdo el sonido de la guitarra en la dimensión enorme del Hospital de Clínicas en la noche, porque esos corredores tienen una acústica fantástica. Es más, yo me llevaba la guitarra en las guardias cuando tendría que poder practicar para algún concierto, cosa que lo recuerdo, al segundo piso en el cuarto de lo que era el cuarto de residentes, al segundo piso de Clínicas en el Instituto de Neurología, y allí practicaba y más de uno se llevó la sorpresa de escucharme tocar a las 2, 3 de la mañana, porque la acústica era considerable. Qué lindo. Era del lado, digamos, de atrás de donde estaba en ese momento, después se remodeló la internación. Entonces, es muy interesante todo eso, la verdad que... Y cuando usted llegaba a los pacientes, le decía, el de la música soy yo. Sí, había varios. Incluso las salas que hoy ya no son las mismas, pero en aquel momento había 6 salas en el segundo piso de la clínica, sala 1, 3 y 5, 2, 4 y 6. Y estaban todas ocupadas, internados en su mayoría adultos, salvo la sala 6 que era de niños. Y allí tuvimos alguna experiencia musical. Lo hago ahora más que lo que hacía antes. Bien. Porque también está la gente que lo entiende y también está la gente que no lo entiende. Claro. Entonces a veces no es sencillo, no me refiero a los pacientes, me refiero al estamento universitario, al estamento científico, neuroquirúrgico en su momento. Bien. Y entonces hay que ser muy cauto en todo eso porque no todo el mundo entiende
qué es ser músico, mucho menos ser guitarrista. Cuando a un músico le preguntan qué es músico y además le preguntan además de qué vivís y cosas por el estilo, ¿no? Pero no todo el mundo entiende lo que es realmente la profesión musical profesional. En el buen sentido, hay un sentido del profesional que no es tan bueno y el concepto del músico profesional no es tan reciente, ¿no? O sea, arranca de mucho tiempo atrás para tratar de subsanar las injusticias que había con los grandes maestros de música que... Doctor, yo le voy a pedir que se despida tocando. ¿Cómo no? ¿Puede hacerlo? Con mucho gusto, allá estaremos. ¿Y este año dónde lo vamos a escuchar? Bueno, hay varias cosas interesantes. Mira, ayer, desgraciadamente pasa que toco más afuera que aquí, pero hay una invitación ahora que me llegó el día de ayer del grupo de medicina, de médicos músicos de la Universidad de Viena. ¿A Viena? Sí, que van a hacer justamente hay un profesor, un húngaro, Palotas de apellido, que organiza todos los años un encuentro de medicina y de música y va a ser en el Instituto Húngaro de Viena en mayo. Me llegó justamente en el día de ayer. Y después los conciertos de aquí con grupos de organizadores que hay, pero generalmente es más que nada a la altura de mayo y en septiembre, octubre, que es los conciertos en Europa. Manténganos informados. Con mucho gusto. Gracias por venir. Un abrazo muy grande a ustedes. Cerramos, amigos, con la posibilidad de escuchar al doctor Álvaro Córdoba, neurocirujano y guitarrista. Este hombre bastante poco frecuente que comparte su vida con el compromiso con su profesión de neurocirujano. Hablamos de tocar en la medicina, podíamos haberle preguntado sobre su trabajo en cárceles, pero ese será motivo de otro encuentro. Hoy cierra el doctor en vivo.